Pues nada, antes que nada, Betty, agradecerte que nos des tu tiempo para poder charlar sobre este asunto tan importante y que en Nueva Revolución tratamos muy de cerca y queremos seguir la pista para no perder, sobre todo, la actualidad de estos últimos días. No, es un placer estar acá con ustedes. Y te preguntaría directamente, atendiendo a esa actualidad, ¿cómo nos explicarías los acontecimientos que se han desarrollado, que se han precipitado en estos últimos días? ¿Cómo ha cambiado el statu quo o la situación sobre el terreno? Bueno, creo que la situación se reactivó de una forma eh, que encuentra al escenario actual en una situación muy tensa, ¿no? Especialmente en cuanto a la cuestión humanitaria. El pasado 19 de septiembre hubo nuevos ataques por parte de Azerbaiyán a gran escala. En estos ataques, Azerbaiyán utilizó artillería pesada, drones, aviación militar, no solo sobre posiciones militares armenias de Artsaj o Nagorno-Karabaj, sino también sobre asentamientos civiles, ¿no? Fueron 24 horas de ataques constantes, con muchas pérdidas. Se estima que alrededor de 200 personas murieron, entre ellos, bueno, 10 civiles, la mitad de ellos niños. También hubo muchos heridos, alrededor de 400, también con muchos niños. Tengamos en cuenta que en ese momento, que era cerca del mediodía, los niños estaban en la escuela o de camino de regreso a sus casas, ¿no? O sea, los agarró en la calle. A partir de ahí, bueno, la situación cambió rotundamente porque desde ese ataque, que duró, bueno, un día, como les decía, 24 horas, a partir de ahí las autoridades, bueno, convocan a un Consejo de Seguridad y deciden aceptar la propuesta del mando de las tropas rusas. Tengamos en cuenta que hay tropas rusas, ¿no? En Nagorno-Karabaj desde el fin de la guerra del 2020, cuando a través de un acuerdo tripartito mediado por el presidente de Rusia, ingresan alrededor de 2.000 unidades pacificadoras rusas con sus bases, su equipamiento militar y demás. Y durante estos 3 años, que justamente hoy se cumplen, 27 de septiembre, los 3 años desde el lanzamiento de la guerra, la última guerra a gran escala de Nagorno-Karabaj del 2020. Entonces, bueno, aceptan la propuesta del mando de las tropas rusas y esto implica que hay un acuerdo a través del cual Azerbaiyán está obligado a cesar las hostilidades a cambio del desarme completo de las tropas del ejército de defensa de Nagorno-Karabaj. Esto supone algo así como el fin, por así decirlo, entre comillas, de la población o de esta región, de esta república autoproclamada como independiente, ¿no? Porque imagínense que sin una defensa y sin una resistencia frente a un enemigo como Azerbaiyán, es muy difícil que la población viva en paz y con estabilidad. Así que bueno, este proceso de desarme ya comenzó, llevan días desarmando, bueno, el ejército que cuenta con desde armas pequeñas, morteros, granadas, municiones y demás. Y tengamos en cuenta también que este ataque armado encuentra a la población en un desgaste muy grande a nivel físico, a nivel espiritual, psicológico, porque viene de 300 días de bloqueo, ¿no? Que en el último tiempo el bloqueo fue totalmente, o sea, fue total, ya que no ingresaban tampoco ningún tipo de asistencia humanitaria por el corredor de Perzor-Lachin. Y este corredor, que estaba aún bloqueado por Azerbaiyán, es la única conexión que tiene Nagorno-Karabaj con Armenia y con el mundo, ¿no? Antes, bueno, antes de la guerra del 2020 había 2 accesos terrestres a Armenia, uno de ellos por el norte, otro por el sur, que es este corredor de Lachin. El del norte ya forma parte de territorios ocupados de Azerbaiyán, o sea, este es el único respiro, el único corredor de la vida, que se lo llama, de Nagorno-Karabaj. O sea, hace 300 días que está totalmente bloqueado. Cada tanto
esporádicamente en el último tiempo ingresaba a ayuda de la Cruz Roja, que es la única organización internacional que tiene acceso a este territorio, pero aún así la ayuda no era suficiente para saciar las necesidades de 120.000 armenios que vivían allí. Entonces, a partir de ese momento, el dato más actual que tenemos es que los habitantes empezaron a evacuar hacia Armenia. El número a esta hora llegó a las 50.000 personas, ¿no? Este corredor ahora está totalmente atascado, especialmente en lo que es un puesto un puesto de control que Azerbaiyán instaló ilegalmente sobre el corredor de Lachin, específicamente en un puente que se llama Hakkari, y ahí, bueno, se hace un control de pasaportes por parte de las tropas de Azerbaiyán, y van saliendo gradualmente estos automóviles, y van cruzando la frontera hacia Armenia. Cuando cruzan, en una aldea que se llama Kornizor, que es la primera después del cruce, la Cruz Roja y bueno, el gobierno de Armenia han instalado tiendas de campaña donde se realizan los registros de estas personas, ¿no? Y luego siguen su camino hacia la ciudad de Goriz, a unos pocos kilómetros, y ahí, bueno, son asistidos. Imagínense que vienen con mucha hambre porque no hay alimentos, incluso, bueno, en este tiempo también se registraron muertes por hambruna, muertes por falta de asistencia médica, porque además de que no había electricidad ni gas, tampoco hay combustible, ¿no? Y eso implica que no hay movilidad por medio de vehículos, no hay ambulancias. Por ejemplo, un niño recién nacido murió debido a la falta de asistencia médica. Entonces son todas estas cuestiones que forman parte del escenario previo a estos ataques, ¿no? Y a partir de, bueno, de estas agresiones ya eh, la población decidió evacuar porque todos ellos consideran que no es posible ningún tipo de convivencia con Azerbaiyán y bajo el control del gobierno azerí. Más allá de que el gobierno azerí discursivamente plantea una integración, que la integración, o sea, si nosotros analizamos esta palabra, tiene una connotación positiva, es muy bonita, pero para la parte armenia, para la población, tiene un tinte negativo porque piensan que de ninguna forma se puede integrar con alguien que tiene planeado una limpieza étnica con vos, ¿no? Entonces, de ninguna forma piensan que esta convivencia es posible, y es por eso que han decidido evacuar de forma masiva y desesperada. De hecho, estamos viendo en estos días imágenes de las tropas azeríes no solo atentando contra el patrimonio armenio, sino en muchos casos profanando incluso tumbas de los soldados armenios, tratando a la población civil con un modo totalmente despectivo. No sé si esos discursos que vemos de cara a la comunidad internacional, las que hablan de integración, en el mejor de los casos pueden ocultar un intento de asimilación, de que los armenios tengan que renunciar a su propia cultura, a su propio pueblo, o tal y como tú señalas, directamente se esté planteando una limpieza étnica. Tenemos que recordar que para Azerbaiyán resulta muy importante intentar vaciar esos territorios de población armenia para reivindicar internacionalmente cualquier solución desde una postura de peso. No sé si se está llevando a cabo ya esa limpieza étnica, si podemos hablar realmente ya de que las tropas azeríes están ejerciendo ya ese plan y cómo lo está sufriendo la población armenia. Uh-huh. Sí, en cuanto al patrimonio cultural, eh, tengamos en cuenta que en Azerbaiyán se adoctrina a los ciudadanos, incluso desde poca edad, como parte de la educación formal, hacia una posición armenofóbica, ¿no? O sea, de total xenofobia y odio hacia todo lo que tenga que ver con los armenios. Entonces, esta aniquilación del patrimonio, o sea, no sé, lo más mínimo como puede ser romper un cartel escrito en armenio, hasta la profanación de tumbas, de monumentos y demás, forma parte de esto, ¿no? Y por otro lado, también borrar la huella milenaria de los armenios en estas tierras. Hay iglesias específicamente
Tengamos en cuenta también que Armenia fue el primer país en reconocer el cristianismo como religión oficial, y hay iglesias milenarias, ¿no? Y bueno, y ahora corren bajo el riesgo de ser completamente destruidas por Azerbaiyán o convertidas en mezquita, como por ejemplo lo que está ocurriendo con la catedral de la ciudad de Yushi, o Yuya en Azeri, que bueno, se está convirtiendo en mezquita en este momento. Según las fotos difundidas, su cúpula, la cúpula de las iglesias armenias se caracterizan por ser similares a conos, o sea, triangulares, y las mezquitas más redonditas, ¿no? La cúpula ha cambiado completamente, también su interior, según lo que se ve. Bueno, así que esta es la cuestión en cuanto al patrimonio cultural. Y en cuanto, bueno, a la limpieza étnica humana de las personas, todavía incluso la cantidad de muertos en este ataque del 19 de septiembre no está definido, porque aún hay una falta de acceso y comunicación hacia las aldeas o zonas periféricas por fuera de la capital. La comunicación se ha roto, se ha cortado completamente, hay muchas personas perdidas, se han denunciado casos de tortura muy violenta hacia civiles, o decapitación de ciudadanos y demás. Así que por el momento no hay específicamente datos concretos de lo que ocurrió allí. Todavía se están realizando operaciones de búsqueda de cadáveres, de civiles perdidos, pero todo esto existió hace unos días durante los ataques. Y no sé qué futuro le puede parar al gobierno de Nicole Pashinyan. Realmente la pasividad, incluso podríamos hablar directamente de complicidad con la hoja de ruta que lleva a cabo Azerbaiyán, parece no acompañar al sentir del pueblo armenio. Parece que el gobierno actúa de espaldas al propio sentir del pueblo armenio, y tenemos que recordar que toda esta población que se desplaza actualmente hacia su país probablemente también cause un vuelco político, un gran malestar que pueda repercutir en acontecimientos. No sé qué esperas que pueda suceder para el futuro político de Armenia. Sí, en realidad, bueno, en este momento también se están realizando movilizaciones frente excesivamente frente a la Casa de Gobierno en la Plaza de la República de Yerevan, que es donde, bueno, se sitúa el edificio gubernamental. Estas manifestaciones están lideradas por la oposición y han comenzado desde finales de la guerra del 2020, con diferentes tiempos, algunas veces más activos, otras veces más pasivos. Pero hasta el momento la oposición no ha podido cumplir su objetivo de sacar al primer ministro Nicole Pashinyan del poder. Y hay también una cuestión de diferentes intermediarios internacionales que median este conflicto. Tenemos a Rusia por un lado y a Occidente por el otro. Sí, también es muy cierto cuál será el destino a partir de el destino del gobierno a partir de que 120.000 personas de Nagorno-Karabaj, que tienen una posición completamente definida y consideran la mayoría de ellos a el gobierno de Armenia como aquello que les soltó la mano, ¿no? Como aquello que no le dio garantías de seguridad, como siempre solía ocurrir, que Armenia era quien participaba en las mesas de negociaciones como representando a Nagorno-Karabaj. Realmente es una incógnita sobre lo que ocurrirá. Tenemos por un lado un gobierno que se aleja también de Rusia, que ha marcado ciertas rispideces con el gobierno ruso en el último tiempo. La parte armenia plantea que Rusia no ha cumplido sus obligaciones de la declaración trilateral, que era llevar adelante una misión para estabilizar la situación de la población de Nagorno-Karabaj, o, por ejemplo, asegurar, a partir de esta declaración, el corredor de Lachin formaba parte de las regiones que las tropas rusas debían
custodiar, ¿no? Entonces, a partir de un momento para el otro, el control de este corredor pasó a manos de Azerbaiyán. Primero, hace meses ya, porque hace 10 meses de bloqueo, los primeros meses el bloqueo fue a través de una supuesta marcha o protesta ecoactivista por parte de civiles, y luego mermó, ¿no? Los civiles regresaron a Bakú y las tropas azeríes fueron quienes tomaron esta carretera. Entonces, bueno, y hay muchas idas y venidas con Rusia, con diferentes actitudes, más que nada en el último tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, el ejército armenio en los últimos días realizó ejercicios militares conjuntos con las tropas estadounidenses. Armenia envió ayuda humanitaria a Ucrania. La primera dama participó de la cumbre de primeras damas y caballeros en Kiev, invitada por la primera dama de Ucrania. Armenia está pensando en ratificar el Estatuto de Roma, que eso también implica cierta posición hacia Rusia, ya que por medio del Estatuto de Roma, el Código Penal Internacional pretende arrestar al presidente ruso, o sea que próximamente Putin no podría pisar a Armenia porque sería arrestado, ¿no? Y Putin viene a Armenia seguidamente, ya que, bueno, Armenia y Rusia comparten una alianza militar hasta el momento, más allá de que esté bajo un signo de pregunta actualmente, forman parte ambas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Así que es sumamente compleja la situación. Por otro lado está Occidente tratando de meter sus narices, Estados Unidos sobre todo, pero también la Unión Europea, que tiene una misión de observación aquí sobre la frontera con Azerbaiyán, pero del lado armenio, porque Azerbaiyán no lo permitió. Pero bueno, ahí vemos también la doble vara de la Unión Europea, de que por un lado se provee del gas de Azerbaiyán debido a las sanciones impuestas a Rusia, pero por otro lado emite declaraciones, por lo menos en lo discursivo, sancionando, castigando, condenando a Azerbaiyán en contra del bloqueo por los crímenes que lleva adelante, ¿no? Pero eso queda solamente en declaraciones y no en sanciones concretas que realmente influyan en las acciones que lleva adelante el presidente de Azerbaiyán. De hecho, parece que la Unión Europea a la hora de buscar ese establecimiento de la paz, a la hora de jugar un papel activo, ha pensado más o ha pesado más los oleoductos, el gas, que realmente los derechos humanos. No sé si esperas que se pueda realmente ejercer un papel de mediador por parte de Bruselas, o realmente parece que Azerbaiyán, con ese tanto por ciento de gas que suministra Europa en la coyuntura actual, tiene silenciado a Bruselas. Sí, yo creo que sí. Creo que moralmente corresponde que la Unión Europea y los líderes que forman parte de ella hagan declaraciones, ¿no? Porque es lo moralmente correcto, pero por otro lado saben que eso no, o sea, que darle la espalda a Azerbaiyán no corresponde a sus intereses y prefieren mantener sus vínculos con el régimen dictatorial de Aliyev, porque es realmente este régimen tiene estas características. Y hablábamos de Washington, de esas manifestaciones también con un tinte, un carácter ecologista, que realmente lo que ocultaron fue una intervención militar que nos recuerda a otro tipo de operaciones de desestabilización, de primaveras que se han llevado a cabo en los últimos años. No sé si realmente consideras que quiere jugar un papel activo en la región, si Washington apuesta firmemente por Armenia, y en el caso de que sea así, si tiene sentido, más allá que el gobierno, para el pueblo armenio, confiar en Washington sabiendo cómo se ha comportado con otros socios en la región. Parece que la palabra dada por Estados Unidos nunca ha sido muy de fiar o nunca ha sido muy estable en el tiempo. Sí, creo que en el último tiempo sí se ha fortalecido el vínculo con Estados Unidos, especialmente a partir de la visita de Nancy Pelosi, por ejemplo, que fue una de las
primeras veces, si no es que es la primera, que una funcionaria de tan alto rango visita a Armenia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se han organizado este tipo de entrenamientos militares. Pero creo que en cuanto a la población no considera todavía a Estados Unidos como alguien a quien debe rendir cuentas, o sea, que Estados Unidos rinda cuentas sobre su pasividad y demás, sino creo que la población tiene más en la mira a Rusia, ¿no? Y su desilusión es específicamente contra, bueno, contra Vladimir Putin por su falta de accionar. Sí, creo que eso. Estamos viendo como, tal y como tú señalas, cada vez más sectores de la población armenia reclaman a Putin y al gobierno ruso que tenga un papel activo, que cumpla con los acuerdos que por otro lado Moscú se comprometió a defender, pero también vemos que toda esta coyuntura internacional, los devaneos del gobierno armenio y también todos los intercambios y los equilibrios de poder relacionados con la guerra de Ucrania hacen que Rusia realmente tenga en cierta medida, no sé si dificultad a la hora de jugar una batalla, si ves que realmente Rusia podría haber jugado un papel más activo sin provocar quizá una escalada a nivel regional en el Cáucaso. Uh-huh. Sí, creo que el cambio a nivel de política doméstica en Armenia a partir del 2018 también jugó bastante, o sea, tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Veníamos en Armenia de gobiernos caracterizados más que nada por ser prorrusos, ¿no? Específicamente, bueno, el último expresidente Serge Sarkisian o el anterior Robert Kocharyan, ambos oriundos de Nagorno-Karabaj, y con una posición bastante cercana a Rusia, ¿no? Incluso, bueno, con relaciones personales con Vladimir Putin. Y por otro lado, bueno, llega luego en el 2018 por medio de una revolución llamada Revolución de Terciopelo que movilizó a gran cantidad de la población armenia con un discurso muy claro contra la corrupción y contra la oligarquía, cosa que son dos conceptos que estaban muy vinculados a los expresidentes, y ese discurso creo que ha penetrado profundamente en la sociedad y aún está influyendo y haciendo estragos en algún caso, ya que hoy tenemos, bueno, a raíz de esto, una sociedad polarizada, ¿no? Que por un lado no quiere saber nada con lo que tiene que ver con los antecesores, con estos expresidentes, y por otro lado, también castigan y condenan en realidad lo que está ocurriendo actualmente y responsabilizan al primer ministro Nikol Pashinyan por esto. Así que creo que toda esta cuestión con Rusia provino desde el 2018, ¿no? Ahora intensificándose y siendo mucho más explícito, pero Rusia sabía que este gobierno podría llegar a alejarse, ¿no? de él como aliado desde siempre y aproximarse a Occidente, ¿no? Y por eso, bueno, tenemos hoy una Rusia un tanto preocupada y enfurecida por ahí, porque la cuestión del conflicto de Nagorno-Karabaj siempre gozó de Rusia como mediadora, ¿no? Podemos decir que Rusia tuvo el monopolio de la mediación de este conflicto desde siempre, y hoy ve que distintos actores como Estados Unidos y la Unión Europea están interviniendo, ¿no? A partir de la guerra del 2020, los gobiernos de Armenia y de Azerbaiyán deciden llevar adelante un proceso de paz, de negociaciones para establecer sus relaciones, ¿no? Parte de la población está de acuerdo, otra no, pero tengamos en cuenta que en todas, a través de, o sea, en distintos meses, las relaciones tripartitas que se llevan adelante entre, no sé, los mandatarios de cada país, de Armenia y de Azerbaiyán, o los cancilleres, se realizan en distintos países. Una vez en ciudades como Moscú, otra vez en Bruselas, otra vez en Washington, y
no llevan una misma línea, ¿no? Entre ellas, porque imagínense que no, o sea, por un lado se realizan en Occidente y por el otro en Rusia, ¿no? Que tienen muchísimas disparidades entre ellos. Pero a pesar de eso, creo que todas las partes hoy coinciden, porque nadie ha dicho lo contrario, de que se debe llevar adelante un acuerdo de paz y que también implica, por ejemplo, el restablecimiento de la infraestructura de comunicación, o sea, una conexión terrestre, de comercio y demás entre los países. Pero por el momento no hay, según lo que se dice, no hay un documento final, ¿no? Sino idas y venidas de propuestas de cada parte para armar este documento de paz. Y otro de los socios de Bruselas y de Washington que tiene un papel fundamental en todo este conflicto es Turquía. No sé qué papel le asignaría si también si existe el riesgo, se ha hablado mucho, de que tanto Ankara como Bakú intenten establecer ese tan manido corredor terrestre que una a ambos países a costa de territorio armenio. Sí, exactamente. Bueno, consideremos que Turquía es el aliado número uno, Estado hermano de Azerbaiyán, incluso en la guerra del 2020. Turquía ayudó muchísimo en cuanto a provisión de armamentos e incluso sus fuerzas especiales, ¿no? Participaron de esta guerra. Exactamente lo que pretende Azerbaiyán y Turquía es este corredor que ellos llaman el corredor de Zangezur, que atravesaría por el sur de Armenia, por la provincia de Siunik, que es la más grande geográficamente, la que cuenta Armenia, y de esta forma, bueno, Azerbaiyán tendría conexión con un enclave que actualmente le pertenece y que antiguamente fue armenio, llamado Najicheván, y a partir de ahí también conexión terrestre con Turquía, que actualmente no la tienen, ¿no? Entonces, esa es la próxima ambición de Azerbaiyán, que, bueno, Aliyev lo ha dicho en innumerables ocasiones, y eso da cuenta de que la ambición de Azerbaiyán y los reclamos no terminan en Nagorno-Karabaj, sino sobre territorio soberano armenio. Actualmente hay tropas sobre territorio armenio reconocido internacionalmente, ¿no? O sea, presencia ilegal de estas tropas. Constantemente hay violaciones de cese al fuego, bueno, sobre Armenia, especialmente en la línea oriental, o sea, en la línea de contacto del este. Y bueno, y eso marca también este plan expansionista de Azerbaiyán, que podríamos decir que comenzó con el plan panturquista de Turquía durante el genocidio de 1915, ¿no? Por eso la parte armenia hace una analogía de esto, como diciendo que el genocidio armenio no terminó y las intenciones de limpieza étnica y xenofobia contra los armenios continúa hoy, en el siglo XXI, con distintas matices, pero el objetivo es el mismo. Vemos que esa presencia de tropas azeríes en territorio armenio tensiona las relaciones con Rusia, que las intenta contemporizar para evitar un conflicto mayor, pero uno de los actores que ha aparecido dando un golpe en la mesa y que incluso ha amenazado con tener una implicación mucho más directa es Irán, que precisamente ha lanzado estas amenazas no solo contra Azerbaiyán, sino contra la propia Turquía, diciendo que ese corredor amenazaría directamente a sus intereses y podría provocar su implicación en este conflicto. No sé cómo lo ven. Sí. Bueno, Irán en realidad no ha interferido en la cuestión de Nagorno-Karabaj, se ha mantenido al margen, pero ha dicho innumerables veces que las fronteras y toda la cuestión geopolítica de la región del Cáucaso Sur no debe modificarse, ¿no? Y eso, por supuesto, es un mensaje hacia Aliyev para decir un no rotundo a este corredor de Zangezur que bueno, en el caso de que simplemente correría riesgos de que Armenia pierda su frontera con Irán, ¿no? Que hoy, bueno, podemos decir que es un país con el cual quien lleva adelante buenas relaciones si lo comparamos con Azerbaiyán y Turquía, que son considerados países opositores, ¿no? Y bueno, y Georgia, que es una cuestión un poco extraña, ¿no? En cuanto a si es considerado aliado o no, debido a que lleva también
relaciones muy cercanas con Azerbaiyán. Así que sí, Irán también tiene una cuestión poblacional en su norte, ya que hay una gran comunidad de azerbaiyanos, ¿no? Viviendo ahí. Así que sí, por supuesto que eso, que Azerbaiyán interfiera o invada el sur de Armenia, que muchos consideran que va a ser el próximo paso, Irán yo creo que intervendría. Y otro de los actores que también participa en todo este teatro, por si estuviera un poco animado, por decirlo así, es Israel. Parece una alianza extraña vista desde Occidente, si bien el Estado israelí reconoció la independencia de Azerbaiyán, creo que fue el primer Estado en reconocerlo, no sé cómo se explica a día de hoy una alianza que incluso llega al suministro de armas a las tropas azeríes y un papel realmente activo. Podríamos, no sé si lo compartes, decir que después de Turquía podría ser uno de los socios más fiables para Azerbaiyán en todo este conflicto. Sí, incluso podría ser el primero, ¿no? Siempre Israel está detrás de este tipo de conflictos en los cuales tiene un interés muy grande por detrás. Creo que sí, por supuesto que en la guerra del 2020 los drones, llamados drones kamikaze, provistos por Israel, fueron como las estrellas a nivel de equipamiento militar de Azerbaiyán y que realmente provocaron una masacre en las tropas armenias, ¿no? Sí, creo que Israel cumple un rol muy, muy importante en esto. Y bueno, y a nivel, ya a nivel político, podríamos cuestionarnos la cuestión de que Israel, por ejemplo, no reconoce el genocidio armenio, siendo que el holocausto judío fue inspirado también en lo que cometieron los jóvenes turcos del Imperio Otomano a principios de 1900, ¿no? Así que bueno, es un gran cuestionamiento que yo creo que debería comenzar por la sociedad, ¿no? Israelí. Se debería cuestionarse esto como sociedad. Y ya para finalizar, te preguntaría que cuáles son las perspectivas realmente de una solución pacífica a largo plazo, tanto en el conflicto de Nagorno-Karabaj como no sé si lo has dejado caer a lo largo de la entrevista, si consideras que este no es el último paso en las ansias expansionistas azeríes. No sé si existe realmente una perspectiva de poder alcanzar una paz estable a corto o medio plazo. Por supuesto que la paz es lo más deseable, ¿no? En esta situación. Creo que toda la población armenia está de acuerdo con que Armenia viva en paz. Acá lo cuestionable es que la paz debe trazarse entre dos partes y las dos estén preparadas para eso, ¿no? Para llevar adelante un proceso de paz. Pero hoy vemos que Azerbaiyán no está lista para eso porque de ninguna forma podemos llevar adelante un proceso de paz si hay cuestiones pendientes como, por ejemplo, prisioneros de guerra o constantes violaciones al cese al fuego, ¿no? Entonces, por un lado, mientras se estrechan las manos en distintas reuniones entre los mandatarios, las tropas están disparando en la frontera y a raíz de ahí mueren soldados o incluso civiles, ¿no? Por supuesto que lo deseable es la paz. En cuanto a Nagorno-Karabaj, lo ideal hubiera sido que, o sea, que se haya definido el estatus de este territorio, que bueno, hasta el momento es una república que goza de todas las instituciones democráticas que tiene un Estado, ¿no? Es como es considerada el segundo Estado armenio, pero bueno, viéndolo hoy con esta situación, eso es completamente difícil. Creo que Armenia todavía ahora tiene muchísimas cuestiones, más que nada humanitarias, que atender y bueno, debe resolver eso y ver cómo ir tras un tratado de paz para evitar que esto pase a mayores, porque como les decía, eh, el expansionismo no va a terminar acá con Nagorno-Karabaj. De hecho, lo hemos visto a lo largo del tiempo, la historia nos demuestra que en Nagorno-Karabaj realmente su propia población siempre ha ejercido una defensa de su territorio, una defensa de lo que consideran que define a su propio pueblo,
Realmente la solución militar no sé si podría ser tan fácil como plantea Azerbaiyán o si se plantea resistencia de guerrillas. Estamos viendo como ya existen llamados a defender la tierra realmente pese a la ocupación militar que sufren a día de hoy. Sí, 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 yo creo que, no lo creo, lo escucho en realidad, la población artsají o jarapají eh, de ninguna forma considera que sus fuerzas armadas, que su ejército de defensa fue el perdedor en toda esta cuestión, ¿no? Siempre esa cuestión de la resistencia, de tomar las armas y defender la tierra es algo totalmente arraigado, ¿no? En la población armenia, especialmente en la población de Nagorno-Karabaj. Por eso hay como una cuestión de considerar a todos aquellos que toman las armas y defienden la tierra, por ahí sacrificando su vida, es algo sumamente heroico, ¿no? Creo que la población considera que esto fue una derrota política, ¿no? De las actuales autoridades más que la población, más que a nivel de las Fuerzas Armadas, ya que siempre es muy paradójico, ¿no? Pero en las fuerzas de defensa de Armenia y de Artsaj son consideradas por la población como una cuestión que tiene que ver con la paz, ¿no? Es algo que tiene una connotación sumamente positiva para la población porque tiene que ver con el arraigo a la tierra, con la patria, y que sin eso, sin su lucha diaria, es imposible tener una patria, y para el armenio la patria creo que lo es todo. Totalmente. Esperemos que realmente se puedan optar por vías pacíficas, por un referéndum que se lleve a cabo sin una limpieza étnica anterior, tal y como parece querer provocar una de las partes, y que realmente ese mundo de reglas de los que nos hablan tan a menudo por otras circunstancias se pueda establecer también sin que sufran nuevas víctimas y sufran la población, que al final es en la que repercute todo ese juego político del que nos has estado hablando. Realmente ha sido un placer poder charlar contigo. Seguro que a todos nuestros espectadores le queda mucho más clara la situación, y esperemos que en un futuro podamos hablar de esa paz y de esas vías diplomáticas que pongan fin a este conflicto. Un placer, la verdad. Ojalá que así sea. Gracias por el espacio.